Que Dios les bendiga. Estamos de nuevo en este lugar para honrar y glorificar a nuestro Señor y Dios, para glorificar y honrar también a nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole todo lo que Él hizo por nosotros durante esta semana. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito, un tema que nos llama o nos recuerda sobre todo que hay un compromiso que nosotros debemos de llevar adelante y es el compromiso a orar. Así es como se llama nuestro tema, el compromiso a orar. Y la idea es, ¿qué es lo que significa interceder unos por otros? Usualmente siempre pensamos en pedir a Dios y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre qué es lo que debemos de hacer en el momento de la intercesión. Ahora, usualmente lo que es intercesión, como lo veíamos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés intercedió por el pueblo de Israel, se puso entre la plaga que Dios había mandado y el pueblo. Cuando era Dios el que estiraba la mano para castigar al pueblo, se puso entre Dios y el pueblo. Cuando era el ángel, él iba y se ponía con Dios e intercedía por el pueblo. Eso a mí me mostraba cada vez que leía alguna de esas narraciones en el Pentateuco acerca de Moisés, me decía lo que significa intercesión. No es solamente hablarle a Dios, que ya de por sí eso es muy bello, muy lindo, porque Dios responde siempre de una manera adecuada. Y a veces el silencio de Dios es para que nosotros quedemos en silencio, de acuerdo al Salmo que dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová, que yo soy Dios Todopoderoso. Entonces, eso es lo que nos dice Dios, estar en silencio en la oración, y es otra forma de orar, pero estar meditando en Él. David lo decía, que a pesar de sus múltiples ocupaciones como rey, él meditaba de día y de noche. Y lo interesante es que vemos allí en las narraciones de Samuel, que el día que no meditó, el día que se durmió un poquito más, no se levantó a tiempo para alabar o glorificar a Dios, ese día cayó en pecado. Y es decir, cuando nosotros no oramos unos por otros, cuando no nos encargamos de glorificar a Dios, estamos expuestos tremendamente al pecado. Después de hablar de varios compromisos, del compromiso de Cristo, nuestro compromiso con Cristo, el compromiso de la iglesia, nuestro compromiso con su iglesia, que fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver lo que es el compromiso de orar. Nuestro texto se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 12. Hay dos palabras que me gustaron mucho cuando yo empecé a leer este texto, allá en los primeros dos versículos. Y es cuando los llama santos y fieles. Colosenses capítulo 1, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Cuando vayan a los escritos de Pablo, así está el orden: Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Así lo encuentran rápido. Bueno, desde el libro de Hechos sigue Romanos. Entonces, así lo encontramos rápido. Y me gusta mucho la manera como Pablo se refiere a los colosenses. Pero antes de continuar aquí, hay dos cosas que yo quiero mencionar. Ya mencioné uno, que lo llama santos y fieles. Pero la otra, ahorita la voy a mencionar después de orar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, tu amor y tu misericordia.
la vida que tú nos has dado y la oportunidad de poder escuchar y aprender más de tu palabra, ya sea porque estamos aquí o porque estamos por medio de los medios electrónicos que tú has dispuesto para nuestra edificación espiritual también. Gracias, Señor, por la oportunidad esta que nos has dado. Gracias, Padre, porque sabemos que tú te estás revelando a nosotros por medio de tu palabra y nos estás hablando para decirnos cómo es que debemos hacer lo que a ti te agrada, Señor. Gracias porque en este día nos hemos amanecido bien y también hemos recordado muchas cosas. Y te pedimos, Señor, que en medio de todo tú dirijas a nuestros gobernantes. Sabemos el estado en que se encuentran en este momento. Queremos pedir tu mano poderosa sobre ellos, Padre Santo, y que de esta manera se resuelva el conflicto que ha nacido en estas elecciones. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. En medio de todo, bendice nuestra iglesia. Bendícenos a cada uno de nosotros. Tráenos con bien para el servicio de más tarde. Bendice siempre, Señor, a nuestro pastor, su esposa. Gracias por cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, y muéstranos tu camino. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces les decía dos cosas, le dice Pablo. Uno, le dice santos y fieles. Y allá está en el versículo 2, cuando le dice santos y fieles. Y otro que menciona está en el versículo 4, cuando le dice del amor que tenéis unos por otros. Pero antes de continuarlo así, vamos a leer también. Primero vamos a ver del 3 al 8 y después vemos del 9 al 12. A partir del versículo 3, la palabra de Dios dice lo siguiente, síganme con la mirada. Colosenses 1 del 3 al 12, pero vamos a leer los primeros 8. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo está hablando a los colosenses y según los eruditos, él escribió la carta a los colosenses, pero él no inició la iglesia a los colosenses. Sin embargo, todo parece indicar que en alguno de sus viajes pudo haberlos visitado. En otra parte de la epístola a los colosenses le dice, aunque aún no nos hemos visto cara a cara, es decir, no me conocen de vista, pero da a entender que sí lo conocen por sus actividades que ha hecho. Esta no es una de las primeras cartas. Ya había escrito a los tesalonicenses, ya había escrito a los corintios, ya había escrito a los filipenses, ya había escrito varias antes a los filipenses también. Por eso algunas de las cosas que él menciona aquí también las podemos encontrar en otras cartas. Y es muy interesante, y esto déjeme decírselo, hay quienes estudian a Pablo nada más en una de sus cartas y hablan de toda su teología en una de sus cartas. A Pablo no lo podemos estudiar de esa manera. Pablo tiene 13 cartas y para entender a Pablo hay que estudiar las 13 cartas. Entonces, si vamos a decir algo de Pablo y vamos a utilizar una de sus cartas, debemos de pensar que esa carta estaba dirigida a una comunidad específica, por una situación específica. Pero cuando se trata ya de desarrollar su teología, tenemos que ver qué es lo que dice de lo mismo en cada una de las cartas. Porque teológicamente hablando, lo que nosotros decimos, que lo que nos inspira la palabra de Dios a decirle a las personas,
Siempre les vamos a decir lo mismo, de una manera diferente, tal vez estoy utilizando otras palabras, pero de acuerdo a la situación que aquella persona esté viviendo. Y eso lo vemos mucho cuando tenemos que aconsejar hasta a dos personas que tienen o que han pasado por el mismo problema. Los tenemos que aconsejar de una manera diferente, porque no enfrentan la situación de la misma manera. Y aquí había muchas cosas. Entonces, cuando hablamos en este sentido de los colosenses, también hay otra parte en Tesalonicenses donde habla de esto. Hay otra parte en Efesios donde habla de esto. Por eso nos puede parecer muy común algunas de las cosas que se mencionan en una carta, como si ya las hubiéramos leído en otra carta de Pablo. Y es así, porque es su teología, o sea, la manera como él expresaba su pensamiento y su fe en Dios. Pues Pablo aquí empieza orando, empieza diciendo que se la ha pasado orando. Vemos que es una persona que amaba tanto la iglesia, que aún las iglesias que él no había iniciado, no había sido dirigido por el Espíritu para que lo inicie, él oraba por esas iglesias. Pablo nos da a entender aquí, cuando dice que siempre oramos por vosotros, da a entender que le bastaba conocer que una iglesia estaba naciendo, que había un apóstol o un discípulo de los apóstoles, alguien de Jerusalén, ayudándoles a entender lo que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Acuérdense que el mismo Jesús le decía a la samaritana que la salvación viene de los judíos. Tenía que haber alguien que esté supervisando que se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Es lo que se llama en el libro de Hechos la enseñanza de los apóstoles. Entonces él oraba por esa iglesia, sencillamente por saber que estaba siendo iniciada. En otras palabras nos está diciendo que gran parte de nuestra responsabilidad delante de Dios es orar por las otras iglesias. Y no estoy hablando de las iglesias bautistas, sino las iglesias cristianas. Usted tiene evidencia de que una iglesia es cristiana, ore por ella. Tómese un momento y ore por ella. Porque eso es lo que nos está tratando de decir Pablo. En otra parte de sus cartas dice que debemos orar unos por otros. Debemos orar unos por otros. Y me parece que fue un versículo que leímos en una de las lecciones anteriores. Sin embargo, lo dice. Es decir, esto no está lejos de lo que él piensa, de lo que él cree. Y él cree en la oración. Entonces nos está enseñando que debemos de orar siempre. Ahora, ¿a quién se le ora? Hay quienes le oran al Espíritu Santo. Y yo sé que el Espíritu Santo se enoja. Hay quienes le oran a Jesucristo. Y yo sé que Jesucristo se enoja. Porque lo que ellos quieren es que siempre le oremos al Padre. Siempre hablemos con el Padre. Porque es el Padre el que los dirige a ellos. Aunque el Espíritu es el que nos da con liberalidad los dones, según Pablo nos dice, es el Padre el que ya dio las instrucciones sobre cómo deben de actuar tanto Jesús como el Espíritu con nosotros. Sin embargo, hay oraciones en el Espíritu. Y cuando se dice la partícula en, yo estuve analizando eso, sobre todo ayer, me pasé buena parte del día analizando esta palabrita en griego. Hay dos palabras en griego que se traducen como en, aquí en el Nuevo Testamento. Es eis, lo estoy pronunciando como se escribe, eis y en. Casi se pronuncia en griego, pero en. Y una es un en que va hacia, y el otro es un en que está dentro. En español es una sola palabra. Podemos decir, estamos en la casa, estamos dentro de la casa. Pero muchas veces cuando decimos en, es porque nos estamos acercando a ella. Ya estamos en casa, estamos cerca, pero estamos en casa, es el énfasis que nosotros damos, lo que nos dice a qué se está refiriendo
el en español, pero en griego hay dos palabras. Y aquí cada vez que utiliza en el Espíritu, en Jesucristo nuestro Señor o en Cristo Jesús, que es lo que utiliza, se está refiriendo que debemos de estar completamente imbuidos, metidos, llenos de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el mensaje allá en 1 Corintios capítulo 2, desde el 10 hasta el final, después de hablar de la división, 10 hasta el final, sobre todo cuando dice que nosotros podemos ser personas espirituales. ¿Qué es lo que significa esto? Pues Pablo está diciendo esto cuando dice aquí en el versículo, cuando dice que tenemos, que él ha oído de la fe en Cristo Jesús, de la fe en Cristo Jesús. Pues bien, él dice aquí desde el primer versículo que él había notado algo en esa iglesia por el testimonio de alguien. Lo vamos a ver en el 7 y el 8, que está hablando de Epafras, como el testimonio de Epafras con los colosenses es lo que le da a Pablo una idea de qué es lo que está pasando con esta iglesia. Ese es uno. Por otro lado, cuando nacía una iglesia cristiana en aquel entonces, era pero la comidilla. Y no eran ciudades muy distantes, porque caminaban de una ciudad a otra. Entonces llegaban los rumores de lo que estaba pasando en una u otra ciudad. No había prensa escrita, no había prensa televisiva, no había prensa de internet, solo había caminos y gente que caminaba. Y iba a otro poblado para contar lo que está pasando en el poblado del que viene. Eso era lo que había entonces. O sea, Pablo sabía de los colosenses. De manera que cuando Epafras le da un testimonio de los colosenses, él ya tiene oídas de ellos. Por eso es que dice, oramos por vosotros y damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Es decir, cuando uno recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, ahí se define lo que es el nacimiento de una fe. Porque la fe puede ser vista de diferentes maneras y ese ha sido el problema de mucha gente. Tengo fe en que voy a terminar mi carrera porque está dispuesto a hacerlo. Tengo fe en que voy a salir adelante porque está dispuesto a luchar por ella. Pero decir fe en Cristo Jesús es porque está dispuesto a someterse a Él. Es muy diferente una fe espiritual a una fe humana. Es muy diferente. Entonces, cuando vamos a orar, tiene que reflejarse nuestra fe espiritual, teniendo la certeza, por eso se dice en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos tener la certeza de que Dios va a contestar. Incluso el silencio puede ser una respuesta de Dios. Y es eso lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y es nuestra fe en Él, en Dios, en Cristo Jesús, de que estamos completamente imbuidos, metidos en lo que es la salvación que Él nos ha dado, que nosotros sabemos que va a actuar. Y va a actuar de dos maneras. Me acuerdo en una oración, en una ocasión, hace varios años, a principios de los 90, me pidieron que yo ore por una persona que estaba enfermo de cáncer y ya estaba desahuciado. Ya lo había mandado a su casa con Coca-Cola porque era cáncer en el estómago y eso le calmaba los dolores, la Coca-Cola, imagínense. Bueno, eso me dijeron. No sé qué tan cierto sea eso. Pero me dijeron que yo ore por él, que yo pida por su sanidad. Y yo le dije, cuando yo pido por la sanidad de una persona, si al estar sujeta a la voluntad de Dios, puede ser que le dé la sanidad aquí, en este lugar donde estamos, o le dé la sanidad en su presencia. Ambos son sanidad. Se me quedaron viendo así con los ojotes, ¿verdad? Y yo le decía eso, porque la oración no depende de lo que yo quiero, sino depende de la voluntad de Dios. Y ahorita lo vamos a ver, porque aquí lo dice.
oré por esa persona y el Espíritu me señaló que él moría esa noche. Entonces abrí los ojos porque lo tenía yo cerrado y tenía yo sus manos en mis manos y le dije, ¿hay algo que tú tengas que confesarle a Dios? Y se me quedó viendo y me dice, ya no, ya me confesé. ¿Hay alguien a quien tú tienes que confesarle algo o pedirle perdón? Pero yo ya pedí perdón a los que yo me acordé. Entonces, no luches más. Deja que Dios haga la obra en ti. Y esa noche falleció. Claro, no me invitaron al funeral. De verdad. No lo hicieron en la iglesia que yo pastoreaba, a pesar de que él era miembro de allí. Lo hicieron en la iglesia católica. ¿Verdad? Y hicieron muchas cosas porque estaban enojados, porque yo no oré. Porque yo oré y no se sanó. Porque hay gente que cree que porque yo le estoy orando a Dios, le voy a torcer las manos, le voy a torcer el brazo para que haga lo que yo le pido. No, no, no. La oración no es eso. La oración no es eso. Y si estudiamos la oración modelo que Jesucristo le dio a sus discípulos, antes de que Él ascendiera, antes de que Él les dijera, cuando oren en mi nombre, con eso vamos a terminar hoy, nos vamos a dar cuenta de que lo primero que se pide es que se haga la voluntad del Padre en la tierra como se hace en el cielo. Y la única manera en que se puede hacer la voluntad del Padre en la tierra es que tenga hijos que le obedezcan. Esa es la única forma que yo lo veo. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad del Padre si no le obedecemos? Cuando yo no hacía la voluntad de mis padres, en la época que a mí me tocó vivir, había un pequeño, en Yucatán le decimos chicote. Es un látigo con un palo largo y un resto de, como decíamos, una cuerda. Solo que allí lo hacían de sosquil, de muchas cosas así, ¿verdad? Entonces había algo allá que me recordaba que el que manda era él. Porque si cuando no me acordaba, eso se encargaba de recordármelo. Entonces, eso es lo que pasa siempre, que nosotros a veces tenemos un concepto equivocado acerca de el orarle a Dios. Y cuando Él dice pedir todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo haría, hay varias condiciones previas a eso. Bueno, pero ya me estoy desviando un poco de esto. Como es sobre la oración, hay mucho que decir al respecto. Pues la fe en Cristo Jesús no era una fe filosófica en la que se puede tener fe en cualquier idea o pensamiento. Por eso existen muchos otros pensamientos. De las 11 religiones que hay en el mundo, la única que dice que hay que tener fe en el creador de ella es el cristianismo. Todas las demás nos dicen que debemos tener fe en nosotros mismos, debemos de buscar la verdad, debemos de ser nobles y todo. Tienen pensamientos muy bonitos, pero también algunos muy crueles, muy duros. El cristianismo es el único que no tiene nada de eso. No hay crueldad, no son pensamientos duros, sino son revelaciones que Dios nos da cuando hemos estado comprometidos con su palabra y la estamos estudiando. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de diferenciar. No es creer o tener fe en algo o en una ilusión, en algo que yo quisiera. Por eso es que tiene que aclarar que es, por eso el apóstol aquí tiene que aclarar que es una fe en una persona cuya característica es su divinidad. Y eso es lo que nosotros debemos de ver cuando dice fe en Cristo, en Jesucristo, fe en Cristo Jesús, dice en otras versiones, pero sí es lo mismo. Entonces, no solamente es una persona divina, sino es el Hijo de Dios. Y esta fe no se limita a lo que uno cree, porque creer es más fácil que tener fe. Por eso muchos creen, pero no tienen fe. Y hay quienes dicen creer es
es fe, no es cierto. No es cierto. Tú puedes creer en algo sin tener fe en algo. Por ejemplo, ¿ustedes creen en los demonios? ¿Creen en los demonios? ¿Sí? ¿Y ustedes que están en internet creen en los demonios? ¿Sí? ¿Pero tienen fe en ellos? ¿Verdad que no veo muchas cabezas haciendo así? Claro, por eso es necesario aclarar en dónde está depositada nuestra fe. Es decir, para tener esa fe en Cristo Jesús, como lo dice Pablo a los Colosenses, hay que estar completamente inmersos en Él. Hay que ser verdaderamente salvos. Una persona que no ha recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, que no es un pedazo de pan, que no es el hecho de estar en la iglesia. No. La Biblia no enseña eso. Sino es una declaración, es la confesión de pecados y es una recepción del perdón de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos sumerge en Él y de eso se encarga el Espíritu Santo. Por eso Pablo le llama las arras de nuestra salvación, es decir, el sello de nuestra salvación. Usted y yo tenemos un sello que nadie puede borrar. Si has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tienes ese sello, tienes el Espíritu Santo, activo o inactivo, pero lo tienes. Y hay que tener mucho cuidado con lo inactivo, porque como les decía la semana pasada, aquello que no ponemos en acción, Dios nos lo puede quitar. Bueno, no se limita a lo que uno cree, porque creer es más fácil que tener fe. No se limita a lo que uno quiere, a lo que uno quiere obedecer y se sujeta. No se limita a lo que uno quiere. La fe en Cristo Jesús no se puede limitar de eso, sino que la fe es una forma de vivir. Esta fe es una forma de vivir y debe de reflejarse en nuestra vida, en todo momento de nuestra vida. Al decir que es en Cristo Jesús, entonces la forma de vivir es la forma de vivir en Cristo Jesús. O sea, nuestra fe debe de ser la forma de vivir en Cristo Jesús. Pues eso es lo que quiere decir fe en Cristo Jesús. O sea, Cristo es la esfera en la que se ejercita nuestra fe. Es unión vital con Él. Mi vida depende de mi unión con Él. Pero no solamente hablamos de esta vida, sino nuestra vida eterna depende de mi unión con Él. Acuérdense que dice la palabra, y lo dice 2 veces en el Nuevo Testamento: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para ser fiel hay que tener fe, hay que conocer a quien debemos de serle fiel. Luego dice del amor que tenéis todos los santos, que acuérdense que era la segunda punto que señalé al principio. Veo en esto que está diciendo el apóstol que esta es la razón de sus recomendaciones a orar por los demás. Es el amor lo que debe de impulsarnos a orar por los demás. Usted no debe de esperar que le diga: hermano, ore por mí, necesito que me acompañen a oración. No debe de esperar eso. Usted debe de tomar en todo momento de su vida. Puede ser que el Espíritu Santo le ponga los nombres en su mente, o puede ser que nada más le diga por la iglesia junta: Señor, sabemos esto y lo ponemos en tus manos. Queremos orar por este hermano, esta hermana o estos. Hay algo que yo veo allá. Veo como tú te estás glorificando, Señor, y quiero orar para que se refleje más y no solo sea entre nosotros, sino también invada nuestra comunidad, etcétera. Son cosas por las que podemos orar, porque la iglesia está llamada a esa y tiene un compromiso, y ese es nuestro compromiso: orar por los demás. Por eso, y eso debe ser un reflejo del amor que tenemos por todos los santos. Ya orar por lo que viene al final, pero un poco al final.
Y la causa más bien, porque la oración debe de ser un efecto de algo. Es cierto, nuestra fe en Cristo Jesús es lo que hace que nosotros podamos entrar directamente a Dios. Bueno, nos dice Él, del amor que tenéis todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. O sea, que la causa por la que nosotros oramos es que hay una esperanza. Por eso cuando se dice acerca de la fe en Hebreos 11:1 se dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En todas esas dos expresiones, certeza y convicción, hay esperanza. Hay esperanza. Entonces, normalmente se le llama a la fe, a la esperanza y al amor las virtudes teologales. Nosotros vemos allá en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Porque eso era lo que necesitaban los de Corinto. Pero ¿qué es lo que necesitaban los colosenses? Necesitaban fe, amor y esperanza. Y luego en Hebreos 4:13 nos dice en qué está basada, dónde está cimentada nuestra esperanza. Creo que es 4:13 o es 6:13. Ahorita les digo. La esperanza, las dos virtudes anteriores para los colosenses, fe en Cristo Jesús y amor por todos los santos, forman una unidad, y la esperanza es la causa de las anteriores. Es decir, la fe en Cristo Jesús y el amor por todos los santos es el efecto de la esperanza que nosotros tenemos de lo que Dios nos ha prometido. Es la esperanza lo que nos debe de llevar a orar. Si tú no oras, es porque no tienes esperanza. Porque la esperanza nos debe de impulsar a orar. Una frase una oración o una expresión que me gusta mucho decir: si realmente conoces a Cristo, tú no puedes evitar el servirle. No puedes evitar el amar a tu prójimo por muy mal que te trate. Porque sabes que detrás de todo lo que está haciendo esa persona hay algo o alguien que la está impulsando a hacerlo. Y al venir a mí, lo que se pone a prueba en mí es el Espíritu Santo que está en mí, el amor de Dios que está en mí, y que una vez superada esa prueba, se incrementa. Mi relación espiritual con Dios crece, y el amor por mi prójimo también crece. Porque el tamaño de Dios dentro de nosotros es el tamaño del amor que tú tienes. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Sencillamente por eso. Si tú no amas a tu hermano, no tienes a Dios. Lea primera de Juan, lea la epístola de Juan, y va a ver que lo que le estoy diciendo es verdad. Entonces las dos virtudes son anteriores, fe y amor, forman una unidad y son el efecto de lo que es la esperanza, porque la esperanza es la causa de la fe y del amor por todos los santos. No debemos por eso cansarnos de orar por los demás, porque eso significaría perder la esperanza. No debemos de dejar de orar por los demás. Muchos me dicen: hermano, estuve orando por usted. Qué lindo, lo siento. De verdad, lo siento mucho. A veces me dice: voy a orar por usted. Bueno, vamos a ver qué me dice la próxima semana. Oré por usted. ¡Ah! Sí. Hay alguien que está orando por mí, por ti. Eso es bello. Por eso es hermosa la coinonía. Porque podemos decirnos eso. ¿Y saben qué? El saber que hay alguien que está orando por mí en la iglesia es terapéutico. Me ayuda a salir adelante en las cosas que yo estoy enfrentando. Ahora, la esperanza no viene de por sí sola. La esperanza nace del Evangelio de Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 6. Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, la esperanza, y crece también en vosotros desde el día
que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Por gracia sois salvos. Conocisteis la gracia de Dios en verdad. Por gracia sois salvos. O sea, conocer la gracia de Dios es llegar a lo que es la salvación. Y solamente se puede entrar a ella a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. Entonces, eso es lo que hace, o lo que da como fruto nuestra esperanza que ha nacido del Evangelio de Jesucristo. Da como fruto la oración que se hace en fe en Cristo Jesús y en amor por todos los santos. Esa es la razón de nuestra oración. Tenemos una esperanza que causa que tengamos fe en Cristo Jesús y amor por todos los santos. Entonces, eso debe de movernos a la oración. Que alguien yo no puedo decir es que ese no es cristiano. Lo que yo he dicho aquí es porque está en la Biblia. Yo no puedo juzgar a otro de esa manera o señalar a otro, porque la Biblia sí dice que debemos de juzgar, pero juzgar sabiamente, con conocimiento de causa y no con el hígado, no con las emociones, no con el rencor, con nada de eso. Entonces, la esperanza y la oración, la fe, debe de reflejarse desde que nos entregamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, porque la esperanza produce fe y amor. Perdonen que lo esté repitiendo tanto, pero es que me gusta tanto que quisiera yo poder tenerlo sincero y grabárselo en el cerebro. Pero es un amor que nace por el Espíritu Santo de Dios que viene a ti. Si tienes al Espíritu Santo de Dios, vas a orar. No es un amor basado en la simpatía. Voy a orar por el hermano porque me cae muy bien. Mire qué bueno es del hermano, qué lindo es del hermano, la hermana. Voy a orar por él porque me cae bien. No. No es un amor generado por la simpatía o porque me cae bien la persona. Es un amor provocado por el mismo Dios, porque Dios es amor. O sea, la oración unos por otros debe de ser provocada por el amor, es decir, por Dios, que es a quien nos debemos de dirigir. Cuando puedes orar y ese amor de Dios, cuando puedes orar por tu hermano, aun y cuando él la tenga todas contra ti. Hay quien dice, entonces tenemos que orar por Satanás. Cuidado. La Biblia nos dice que él no es igual a nosotros. Ambos fuimos creados, pero él fue creado en la dimensión espiritual de la creación divina y yo fui creado del polvo de la tierra. Él pecó de su propia voluntad. Nosotros pecamos porque fuimos tentados. El sacrificio de Cristo fue por toda su humanidad, de la creación que él hizo aquí en la tierra. Pero por ningún ángel, por ninguno de la dimensión espiritual. Está en la Biblia. Está todo eso en la Biblia. Jesucristo murió por ti, no por ningún ángel, y Satanás todavía es un ángel. Caído, pero es un ángel. Como muchos demonios, son ángeles caídos, que solo conocen la maldad, porque ellos son maldad. Así como Dios es amor, ellos son maldad. Ellos son maldad. Bueno, entonces, ¿de quién lo aprende el cristiano? Y es aquí donde vemos el capítulo 6 y 7, el versículo 6 y 7, cuando decimos que llegó hasta vosotros, la última parte, desde el día que oísteis y conocisteis, así conocisteis la gracia de Dios. Así conocisteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, así como lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado. Todo hace indicar que Epafras era el pastor de esa comunidad, o el líder en esa comunidad, Epafras.
Por eso lo llama consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Óiganlo. Para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bueno, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que de quien nosotros debemos de aprender lo que significa la esperanza, la fe y el amor. La fe y el amor como frutos de la esperanza. Está hablando de un líder. Está hablando de alguien que está dentro de la iglesia con la finalidad de compartir su vida. Porque un ministro no comparte sus conocimientos, comparte su vida. Porque si no compartiera su vida primero con Dios, no tendría nada que decirle a la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta con nuestros líderes, con nuestros ministros. Por eso debemos tener mucho cuidado de la manera como nos expresamos de ellos. Y no lo digo por aquí, lo digo por otras experiencias que yo he tenido. Aquí no he oído nada y le doy gracias a Dios por eso, pero he oído en muchos otros lugares. Debemos de expresarnos con mucho cuidado, porque son escogidos por Dios. Si usted tuvo en su corazón el deseo de nombrarlo, ese deseo no vino gratis. Dios lo puso en su corazón. Así que si ellos están en el liderazgo, ellos son los que van a experimentar, los que van a mostrar, los que van a reflejar lo que la esperanza significa, lo que la fe en Cristo Jesús significa como fruto de la esperanza y el amor a los hermanos significa. Ustedes lo van a ver y es allí donde aprende toda aquella nueva persona que llega al conocimiento de la verdad. Por eso es importante que todo aquel que recibe a Cristo como único y suficiente Salvador vaya a una iglesia donde se predique el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se promueva la acción del Espíritu Santo en su vida y se hable del amor de Dios, se viva el amor de Dios. Por eso es importante la iglesia, porque es allí donde va a conocer quiénes son sus hermanos y va a tener ese amor para orar por ellos. Y aun y cuando después se vaya del lugar y esté en otro lugar y se acuerde de ellos, es porque Dios le está poniendo en su mente el orar por ellos. ¿Por qué lo va a poner en su mente? Porque usted está completamente metido en Dios, en Jesucristo, porque tiene fe en Él. No es una fe cualquiera, como ya dijimos. ¿Cómo debemos orar por nuestros hermanos? Es un acto de tu propia voluntad y obediencia a Dios, dice el versículo 9. Voy a leer. Por lo cual también vosotros desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos de conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Denme unos minutitos más, por favor. En estos versículos nos dice, es un acto de tu propia voluntad y obediencia a Dios. Les digo, si conoces realmente a Cristo Jesús, tu voluntad se transforma. Y Pablo le dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Está en el último versículo del capítulo 2 de 1 Corintios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y de dónde viene la voluntad? Sino de nuestra mente. Entonces, seguir la voluntad de Dios y obediencia a Dios es lo que nos lleva a orar unos por otros. Hay que pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, porque eso es lo que debemos de aprender. La semana pasada leíamos que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Por eso es que debemos de orar por eso. Por inteligencia espiritual, versículo 9b. Ser lleno significa que Dios tiene el control de tu vida. Por lo tanto, pides ayuda para que tu hermano sea lleno o tu hermana sea llena de la voluntad del Señor, que aprenda a someterse a Dios y ceda el control de su vida a Dios. Es un acto de intercesión el ceder el control de nuestra vida a Dios.
que anden como es digno del Señor. ¿Qué significa eso? Hay que agradarle en todo, en todo, en todo. Pero es en todo lo que Él ha dicho, ha declarado que debemos de obedecerle. Porque el agrado de Dios está en la obediencia. No agradarle en todo lo que nosotros creamos. ¿Por qué creen que Gedeón quiso hacer esa prueba? No hizo esa prueba porque dudaba que Dios le estaba llamando, sino dudaba que él estaba entendiendo la palabra de Dios. Por eso dice, yo no quiero que sean mis emociones, no quiero que sea mi deseo de liberar al pueblo de Israel lo que me lleve a armar un ejército. Quiero que seas tú el que me lo esté mostrando, Señor. Así que si eres tú, o sea, él dudaba de él mismo. Hace esto con el vellocinio, hace esto. Y todavía pero pudo haber sido producto de la naturaleza y ¡pum! Hazme esto. Las pruebas no se piden para tentar a Dios. Se pide porque dudas de ti, no de Dios. Es la gran diferencia. Hay que leer bien a Gedeón allí en Jueces. Bueno, hay que pedir todo el carne como es digno del Señor, agradándole todo, como leímos ahorita, llevando fruto en toda buena obra. No hay que olvidar que Dios preparó de antemano toda buena obra para que andemos en ella. Efesios 2:10. Que crezcan en el conocimiento de Dios. Lo pide también. Esa es una de las razones por las que debemos orar. Repito, hay que pedir que sean llenos del conocimiento y la voluntad de Dios. Que anden como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Que crezcan, que se fortalezcan con todo el poder. O sea, que deje que el poder del Espíritu Santo fluya en su vida como debe de estar fluyendo en la tuya, que estás intercediendo. Que sea según su gloria. O sea, que refleje la imagen de Cristo en tu vida, para tener paciencia en toda situación, o sea, una capacidad para salir triunfante en los conflictos humanos, siempre esperando lo mejor en estos. Hay una palabra que utilizan allá que es longanimidad. Longanimidad quiere decir que sea en toda situación, ¿sí? O sea, tener esto en toda situación. Por último, vivir con gozo, o sea, no nos demanda Dios ningún sufrimiento físico. No nos demanda Dios que para serle agradable y lograr su aceptación tengamos que pasar por alguna etapa de sufrimiento. No. Siempre que Dios nos habla, hasta de dar gracias a Dios en todo. Cuando se lo dice Pablo a los tesalonicenses, les está diciendo, estad gozosos en todo. Estad gozosos en todo. Nunca nos habla Dios de sufrimiento. Así, porque el sufrimiento ya lo llevó Él en la cruz. Ya lo llevó allá. Entonces, el gozo. Entonces, el mandato es claro. Y todo lo que pidiereis, dice el apóstol Juan, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y esto lo quiero decir, hermanos, por lo siguiente. Todos los cristianos estamos llamados a orar unos por otros. A dirigirnos al Padre para perdón y todo eso, porque el que nos perdona es el Padre a través de la sangre de Jesucristo. Nos ve por ese sacrificio. Y dice el apóstol Juan que debemos de orar en el nombre, lo dice el mismo Señor Jesucristo, está testificando a Jesucristo, que debemos orar en el nombre del Hijo. Hay muchos que oran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es bello, es hermoso, pero no es bíblico. Usted no va a encontrar en las oraciones en todo el Nuevo Testamento sobre orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo sí, pero en la oración no. La oración es nada más en el nombre del Hijo, que se llama Jesucristo. Estamos llamados a interceder unos por otros. Comencemos eso en nuestra vida, lo más pronto posible, ahorita si es necesario. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por lo que nos revelaste. Gracias también por esta tu comunidad. Señor, fíjate en nosotros, danos más de ti, fortalécenos. Haznos bien, Padre Santo, ayúdanos a salir adelante. Danos más de tu espíritu, ayúdanos a crecer en ti,
en el conocimiento de tu verdad. Ayúdanos a comprometernos en ti, contigo, con nosotros, con tu palabra, con tu iglesia, pero sobre todo, Señor, a comprometernos a orar por mis hermanos y de alguna manera orar por todos los demás, Señor, porque eso a ti te agrada y queremos agradarte, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.